Esta serie es muy valiosa para la fe. La primera cita está en Primera de Juan 4:10, no tienen que buscarla, fue la que usamos para comenzar la serie hace ya un mes. Y la forma en que Él nos llevó es que durante 4 domingos hemos visto 6 motivos o razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo murió. En los 4 domingos anteriores hemos estudiado estas primeras 6 razones o motivos de su muerte. Primero estudiamos que murió para llevarnos a Dios. Ahí tienen en pantalla el tema primero. Murió por esa causa, para llevarnos a Dios, a nuestra morada eterna, al cielo, donde por los siglos de los siglos estaremos viviendo con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. En segundo lugar, estudiamos que murió para liberarnos de este mundo perverso. El mundo está cada día más y más mostrando la evidente maldad que el enemigo de nuestras almas ha estado haciendo en el corazón humano, buscando bienes temporales, dinero a como de lugar y haciendo del placer una razón de vivir del ser humano. Este mundo está pervertido y sin embargo nuestro Señor murió para liberarnos de este mundo perverso. El tercer motivo fue que murió para librarnos del pecado. Hermanos amados, solo Él podía librarnos del pecado. El pecado que tiene consumido al hombre, que va encaminándose a la muerte eterna, a la perdición eterna, al infierno, porque no puede librarse a sí mismo del pecado. Pero solo Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario y solo Él pudo librarnos del pecado pasado, presente y futuro en nuestra vida. También Jesucristo murió para librarnos de Satanás. Esta fue una verdadera bendición el haberlo estudiado cuando descubrimos que Él nos libró del poder de las garras del enemigo de nuestras almas, que aunque anda como león rugiente viendo a quien devora, necesita permiso de parte del Padre eterno y el Dios omnipotente para podernos tocar. Así es que fue un estudio precioso de ese domingo. En quinto lugar, murió para salvarnos de la ira venidera que se aproxima sobre este mundo. Esto es verdad, mis hermanos lindos. Hablamos del juicio de Sodoma y Gomorra. Hablamos de cómo el diluvio fue originalmente el primer juicio que hubo por parte de Dios a la humanidad y cómo Él va a salvarnos de la ira venidera que en breve habrá de acontecer en la faz de la tierra. Y el domingo pasado tuvimos el privilegio de estudiar que nuestro Señor murió y resucitó para hacernos un pueblo exclusivamente suyo. Eso fue un estudio lindo, Señor, que nos permitiste, y te agradezco tanto el haber entendido que el pueblo de Israel fue elegido primero, luego fue elegida la iglesia, y que de ambos pueblos hiciste uno, de acuerdo a tu palabra, para que pudiésemos ser tuyos para gloria de tu nombre. Y hoy nos corresponde estudiar la séptima razón del por qué murió nuestro Señor Jesucristo. Hermanos lindos, les ruego que vean en sus pantallas el séptimo motivo o causa de su muerte. El Señor Jesucristo entregó su vida para tener hombres que vivan para Él y así para ser semejantes a Él, para la gloria de su santo nombre. Quiero que se fije de nuevo en el séptimo motivo por el cual Él murió. El Señor Jesucristo entregó su vida para tener hombres que vivan para Él y así para ser semejantes a Él, para la gloria de su santo nombre. Este va a ser el tema que hoy vamos a estudiar. Les ruego que se puedan poner de pie un momentito. Vamos a orar, mis hermanos lindos, y doy gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Oremos. Padre bueno y santo, gracias por el privilegio una vez más
de poderte adorar y bendecir con toda libertad, sabiendo que tú recibes nuestra adoración, sabiendo que por medio de Jesucristo somos agradables delante de tu rostro. Queremos venir a bendecir tu día esta mañana preciosa, un día que nos regalaste para que nosotros fuéramos alegres y nos contentásemos con él. Porque tú nos lo diste, hoy venimos a darte gratitud porque queremos dártelo a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Y que esta predicación valore por siempre el propósito último por el cual moriste en la cruz del Calvario. Tener hombres y mujeres que vivan para ti y que puedan ser semejantes a ti al vivir para ti, para la gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos por nombre de familia, por nombre propio, y hoy tengamos un servicio maravilloso por la gracia que tú nos concedes. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Lo primero que quiero llevarles de la mano, porque es un estudio tan profundo, pero quisiéramos, Señor, que nos abras el entendimiento y podamos recibir de ti esa bendición de entender tu último propósito por el cual nos permitiste verte sufrir en la cruz del Calvario. Él murió, mis hermanos lindos, para un propósito extraordinario. Hoy lo va a descubrir. Y uno de esos propósitos extraordinarios nos lo permitió escuchar en el libro de Juan, capítulo 12 y versículo 24. Y lo pongo en pantalla para que podamos verlo, además de si está en sus Biblias viéndolo. Él dijo así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es evidente lo que el Señor quería decirnos. Aquí en este versículo, Él mismo se compara a un grano de trigo que al caer en la tierra muere y se convierte en cientos de semillas o granos contenidas en las espigas de trigo. Muere una y nacen de esa una cientos y cientos de semillas o granos de trigo. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a Él mismo como el grano de trigo que al morir en la cruz del Calvario por nosotros llevaría mucho fruto. Permítanme mostrárselos viendo el contexto del versículo. Vamos a ver Juan 12, 23 al 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sus palabras indican dos cosas principales. Él, al morir y resucitar, sería glorificado, y a los que le recibiesen en sus corazones, a los que Él mismo constituiría como su iglesia, su cuerpo, su pueblo, les pediría que aborrecieran su vida para este mundo y le sirvieran entregándosela a Él para bendición de nuestra propia vida. Está muy claro el texto: aborreciéramos nuestras vidas
para este mundo. Un creyente tiene una marca, y una marca es que el mundo en el que vive no es el mundo que nuestro Señor quiso que un día su pueblo pudiera tener para disfrutarlo. Es un mundo de pecado, bajo el dominio de Satanás, de acuerdo con la palabra de Dios, bajo el dominio de un Dios con D pequeña que la Biblia declara el Dios de este siglo, donde hay injusticia, donde hay maldad, donde hay crueldad, donde hay todo lo que ustedes saben. Entonces, aborrecer nuestra vida en este mundo significa que no estamos de acuerdo con este mundo, que no nos interesan las cosas de este mundo, sino que tenemos fe y confianza en la vida venidera a la cual todos vamos caminando en destino al cielo como creyentes. Esto es lo que Jesucristo nos pidió. En cuanto a la iglesia, el peligro que siempre ha habido es que la iglesia quiera de este mundo y quiera participar de ambas cosas. No se puede. Él puede darnos en este mundo comodidades temporales, riquezas y bienes, todo lo que usted anhele en el mundo temporal, pero que no esté ahí su corazón. Si está ahí su corazón, ya no es como Dios quiso. Su corazón debe estar en Él, en el reino de los cielos, en el Dios Padre y eterno, en el Hijo Jesucristo, en toda gloria del Espíritu Santo. Si está ahí su corazón, las riquezas de este mundo no le preocupan a usted. Vendrán si Él quiere, y si no, también. Eso es lo que dice el texto. Escuche este versículo que es clave para comprender que Él buscará a hombres que vivieran para Él y así llegar a usarlos para glorificar su santo nombre. Mire 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No puede ser más clara la expresión divina? Dios le anhela, mi hermano lindo. Dios le anhela, mi hermana linda, para que lo que usted vive lo haga para Él, no viviendo para nosotros mismos. Eso dice el texto sagrado y es lo que Él anda buscando: hombres que quieran vivir para Él, mujeres que quieran vivir para Él. Eso dice Él en su palabra. Y así, si existieran más cristianos obedeciendo su voluntad, el mundo estaría más cercano a la verdad del Evangelio y estaríamos muchísimo mejor que como estamos, toda la humanidad. Pero Él dijo que si la iglesia perdía su sabor como la sal de este mundo, ¿con qué podría ser salado este mundo? Con nada. Y si la luz de la iglesia no brilla, no alumbra, ¿con qué podría alumbrársele? Con nada. Por lo tanto, podemos entender lo que Él nos cela con celo santo. Mire Romanos 14, 7 al 9. Qué belleza de palabra. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es obvio, mis hermanos lindos, que lo que el Señor quiere es que usted y yo le pertenezcamos. Ciertamente somos suyos, pero también que vivamos conforme a su palabra, a su voluntad. Hermanos lindos, para todos los que hemos sido salvos, es decir, perdonados de todos nuestros pecados, por la obra que Él, nuestro Señor Jesucristo, realizó en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó para rescatarnos del maligno y del yugo de este mundo fue su preciosísima sangre. En otras palabras, usted y yo éramos esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de nuestro ego. ¿Qué hacía usted antes de ser cristiano? Su voluntad. O
la voluntad del enemigo que por medio del pecado lo tenía atado para hacer lo que usted no quería hacer. Pero ¿cuál fue el precio por el cual Él lo rescató? Su propia sangre, su propia vida. Él literalmente nos compró. La palabra es redimió por precio de sangre del mundo de la oscuridad y las garras del enemigo de Satanás. Él pagó por nosotros con su propia vida nuestra redención para tener hombres que vivieran para Él y pudiéramos disfrutar de todas sus promesas en cuanto a ser semejantes a Él. Hermanos lindos, ustedes no se dan cuenta, pero día con día Él va formando en ustedes su imagen. Día con día Él va haciendo que su alma sea más y más sensible a la presencia de aquel que se llama Cristo, que vive en su corazón y está entronizado en Él. Día con día eso va ocurriendo. Él está formándose en nosotros su misma imagen, y llegará el día en que alcanzaremos la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y entonces su misión en cada una de nuestras vidas estará cumplida. Ve, la última razón maravillosa por la cual Él murió en la cruz es para que usted, por nombre, tuviera la imagen de Él. Mire 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Haga de cuenta que hay un mercado de esclavos de la antigüedad. Allí estamos nosotros como esclavos. Hay un hombre enorme llamado enemigo de nuestras almas que nos tiene para la venta. Somos suyos, hacemos lo que Él quiere. No tenemos forma de librarnos del pecado por nuestra propia cuenta. Entonces viene y está a la venta su vida. Él lo está llevando al infierno. Poco a poco lo lleva y me llevaba a mí al infierno. Poco a poco, el día en que muriera, el infierno era mi destino. Pero viene alguien y dice, doy por este o por esta el rescate, el precio que valga. ¿Cuánto vale? Y ese enemigo dice, demasiado, nunca podrás comprarlo. Entonces no fue con oro, no fue con plata. Jesús dijo, yo voy a comprarlos, todos sus pecados por los cuales los tienes atados, yo los voy a llevar sobre mí, los voy a limpiar hasta que queden sin mancha y sin arruga. Yo los voy a comprar. Y fue a la cruz y allí murió. Su sangre nos limpió. Y ahora pide que vivamos para Él. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Por eso ustedes miran en Pablo un líder, un ejemplo que el Señor le autoriza a poner, imítenme a mí. Veamos un ejemplo de cómo Gálatas lo describe al apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo tenía claro, pero Pedro y Juan y los demás apóstoles, claro, con la excepción de Judas, no se quedaban atrás. Miren el pasaje famosísimo de Hechos 3, 1 al 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esa frase, mis hermanos lindos, de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Cuánto anhela el Señor que esa fe la tengamos nosotros. La iglesia ahora tiene dinero y tiene plata, pero no poder. ¡Qué diferencia! Hermanos lindos, Él, Jesucristo, compró por el mismo precio a Pablo, a Pedro, a Juan, a Felipe y a todos los que estaban allí con Él. Y a todos los que estamos aquí, que somos creyentes, el mismo precio pagó. Mire primera de Pedro 1:18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El mismo Jesús de Nazaret que levantó a Pedro, que levantó a Juan, que levantó a Pablo, es el mismo Jesús de Nazaret que lo levantó a usted y me levantó a mí. Es el mismo precio. Rescatados del infierno, rescatados, dice el texto, del diablo, rescatados, dice el texto, del mundo, rescatados, dice el texto, del pecado, rescatados de todo lo que aborrece a Dios, con la preciosísima sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Y poco a poco su imagen se va formando en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para gloria de su nombre. Miren Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Usted fue predestinado por Dios para que fuese hecho conforme a la imagen de Jesús, Cristo. Mire 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Se refiere a Adán y se refiere a Cristo. Ahora miren 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra espejo siempre me llamó la atención cuando comencé a leer la Biblia. Se refiere al espejo antiguo, que era un metal en el cual podía ver el reflejo del rostro humano. No era nuestro espejo que ustedes visto en perfección, sino era un lugar donde el reflejo, aquel espejo, era más o menos perfecto, pero no exactamente como hoy. Entonces dice el texto que vamos mirando como en un espejo, algo deforme, la imagen, pero un día le veremos tal y como es Él, porque seremos semejantes a Él. Ahora, ya vio, vemos borrosamente. Algunos hasta dudan de que esto sea posible, porque saben que somos pecadores. Él no puso la condición más que una sola, que recibiéramos el perdón y a Cristo en el corazón. Así es que la misma imagen de Él se nos va concediendo. Él seguirá siendo Dios y nosotros solo seres humanos, pero glorificados por Él, prometido y hecho está para Él. Romanos 8:30 lo declara. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los mismos, a usted y a mí. Y a los que llamó, que había predestinado, a estos también justificó, a usted y a mí. Y a los que justificó, a los que había predestinado y llamado, justificado, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. ¿Sabe? Un día su cuerpo será glorificado. Así es que usted puede ver que va a llegar un día a la estatura del varón perfecto. Ese es el sueño que Dios anhela. Dice un texto sagrado, la naturaleza entera está clamando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se manifiesten en lo que son, en ese momento el mundo será otra cosa. Miren cómo lo declara Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escribí 3 veces, aleluya, aleluya, aleluya. Eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros. Nos va a poner en esa estatura, en esa plenitud. Está escrito por Él, está escrito y prometido, y Él lo va a cumplir. Entonces, nos es posible comprender el requerimiento que nos hace el Espíritu Santo utilizando a los autores humanos de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, a que vivamos como Él vivió. Lo diré de nuevo, a que vivamos como Él vivió. Pero, ¿es esto posible? ¿O se trata de una utopía y por lo tanto inalcanzable? No. Se trata de una verdad espiritual, de una verdad divina. ¿Está listo para comprobarlo? Mire 1 Juan 2:6.
el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Usted dirá, el estándar es muy alto, pastor. Ciertamente, el estándar es muy alto, es Él mismo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo? Él nos responde. Miren Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Él lo está diciendo, es fácil. La vid es el mismo. Los pámpanos, que son sus ramas, somos nosotros. Si permanecemos en Él, podemos dar fruto, que son las uvas. Tenemos el fruto espiritual que Él anhela que demos para gloria de su nombre, hombres que vivan para Él y que sean semejantes a Él para gloria de su nombre, insisto. Y esto que Él declaró en Juan 15:4 solo se logra cuando no ignoramos el siguiente versículo. Juan 15:5, mírelo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Usted puede ver a una iglesia desesperada. Quieren hacer algo, pero ¿con qué fuerza? ¿Con qué poder? Si no permanecéis en mí y mis palabras no permanecen en vosotros, no vais a poder recibir nada de lo que pidáis. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Está en la palabra. Él anhela que vivamos para Él. Él anhela, nos anhela que vivamos para Él. Y asimismo el apóstol Pedro también nos lo explica de otra manera. Miren primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para Pedro es más fácil decir el camino que él trazó, la forma en que él se comportó, la forma en que él caminó, como él fue, así sigan el camino ustedes. Son sus huellas las que deben seguir. Y entonces serán como él quiere. Pero algunos de ustedes podría pensar, pero pastor, esto nos convertiría casi como en hermanos de Jesús. Es decir, pareceríamos como hermanos de Jesús. Pues sí, mi hermano, así es verdad. No es solo lo que usted piensa, sería mi respuesta, sino que lo que usted está pensando es la voluntad de Dios. Hermanos de Jesús, pastor. Sí, Él quiso. Él sigue siendo Dios. Usted es su hermano chiquito, pero sigue siendo hermano, aunque sea chiquito. ¿Sabe usted que la palabra cristiano representaba en la antigüedad pequeños cristos? Déjeme mostrárselo. El anhelo de Jesucristo es exactamente ese, que todos los cristianos comprendamos que para Él somos sus hermanos menores. Así lo determinó Él mismo con el Padre y con el Espíritu Santo. Maravilloso es esto, pero es exactamente la verdad. A ver, déjeme preguntarle algo a la iglesia. ¿Cómo se llama a alguien que tiene la sangre que usted tiene? Porque tienen el mismo padre o la misma madre. ¿Cómo se llama?
Yo tengo una hermana que es de padre y madre que se llama María Elena. Mi papá y mi mamá nos engendraron ambos. Ella es mi hermana porque tenemos los mismos sangre, ADN, el mismo. Tengo varios hermanos de mi papá que también son mis hermanos, aunque no es de padre y madre, tienen el ADN que yo tengo. Ahora, ¿cómo se llama una persona que tiene el mismo Espíritu Santo de Dios morando en el corazón? El mismo Espíritu de Dios que viene a cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿Cómo se llama el que tiene el Espíritu de Cristo en él? Anímese, hermano. Se lo voy a mostrar. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 17. Pero léalo conmigo en voz alta, ¿sí? Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Entonces, si yo tengo el Espíritu del Señor en mí, que soy de él, responda. Es que la iglesia no está acostumbrada a la meta final. La iglesia está acostumbrada al momento. La meta final es allá. Él dice que soy su hermano porque su espíritu mora en mí. Momento, yo sigo siendo hombre y siempre lo seré por la eternidad. Él es Dios y solamente hay un unigénito del Padre y solo es el Señor Él. Jesucristo es su santo nombre. Pero Él me hizo su hermano porque me dio su espíritu. ¿O no? Amén. Iglesia linda, es que debemos de entender lo que somos para la gloria de Él y no solamente estar atendiendo cositas pequeñitas, temporales. Ay, que se me fue el novio. Ay, que se me fue la novia. Ay, que tengo problemas con mi esposo y con mi esposa. Hermanos, perdemos el tiempo. Si el amor fuera la base de nuestra vida, la meta final sería más accesible. Voy a mostrarles cómo Él declara que somos sus hermanos. ¿Están listos? Vean el misterio revelado por Él. Juan 17, 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Qué dice Jesucristo? Padre, los amas como a mí me amaste. Eso dice el texto. Hay un versículo clave. Ya lo leímos, lo volveremos a repetir. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Léalo conmigo el resto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es hermoso, hermanos lindos. Y ahora sigamos con algunas otras palabras que la palabra nos revela, la Biblia nos revela, desde el más sencillo hasta el más importante. Oigan pues, Juan 20:17. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién es hijo del Dios eterno y omnipotente? Levánteme su mano. ¿Quién es hijo del Padre Santo? Jesús dice, subo al Padre, a mi Padre. Dile a mis hermanos que subo al Padre, a mi Padre, a vuestro Padre. Somos hijos de Dios con H pequeña. Pero este es mi pasaje favorito y espero que lo sea también para ustedes. Hebreos 2, 10 al 13. Miren lo que dice. Hebreos 2, 10 al 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, como iglesia linda, hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Así es que el Padre oye del Hijo, son mis hermanos, y no se avergüenza. En medio de sus debilidades, varón lindo, en medio de sus debilidades, mujer linda, él no se avergüenza de llamarle hermano. Porque un día usted no será débil, usted será fuerte. Usted será como el Hijo con H pequeña que Dios tiene en esta tierra. Tantos hijos. Hebreos 2, 17 y 18 es muy claro. Dice Hebreos 2, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Iglesia linda, hay una verdad en medio de esa realidad espiritual de que Él está formando la imagen de Cristo en usted. Es necesario entender que el tentador anda siempre buscando cómo nos hace caer. Y es necesario entender que nuestra carne sigue teniendo deseos carnales que no son agradables para Dios. Pero dice el texto que Él está dispuesto a socorrer a aquellos que somos tentados, porque fue tentado en todo, mas nunca cometió pecado. Cuando venga el tentador, usted diga, Cristo, ayúdame, Cristo, ayúdame. Y Cristo le va a ayudar. Y así podemos llegar a agradecer que aunque no somos ni por asomo todavía como Él quiere que seamos, está establecido que un día lo seremos y que seremos semejantes a Él. Miren primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le dan un aplauso de verdad al Señor. Ay, Señor lindo, cuánto anhelamos que nos conviertas en esa persona diferente a la que somos. Lo hará algún día, cuando Él vuelva. Entonces, miren Filipenses 3:21. Entonces, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Allá en el cielo, suponiendo que un telescopio Hubble o cualquier nombre de los telescopios modernos o las sondas que han enviado al espacio pudiera fotografiar el tercer cielo, lo cual no es cierto, pero digamos que pudiera fotografiarlo. Han visto cómo han fotografiado galaxias que están a millones de años luz. Bueno, si alguien pudiera fotografiar el cielo, vería un trono de luz radiante incomparable, nada que podamos imaginar. Luz, Dios es espíritu. Pero en medio, abajo, en el trono, donde esté un lugar, hay un hombre moviéndose. Y ese hombre que se mueve en el trono del Padre es Dios. Se llama Jesucristo y no ha perdido su cuerpo, ni lo perderá jamás. Él se mueve en el trono de gloria del Padre y allí está, a su diestra. Y un día tendremos un cuerpo semejante para gloria de su nombre. Seguiremos siendo adoradores suyos, solamente salvados de nuestros pecados hemos sido, pero tendremos un cuerpo como el tuyo. Hermanos lindos, ese es el objetivo final. Hacia allí estamos caminando. Por eso es tan importante entender la vida temporal y no actuar como el mundo actúa. El mundo actúa como que todo lo que valiera la pena es ahora, aquí y ya. Dios dice no. Es allá en lo eterno, allá por siempre. Conserven su ética, conserven su moral, conserven sus fundamentos y principios de todo valor espiritual. Vale la pena. Si el tentador viene y les hace ofertas que el mundo ahora hace de dinero fácil, rechácenlo. Nunca acepten corrupción, nunca. Ha sido por todo lo que hemos visto que nuestro Señor les dijo a sus discípulos y a los 70 y a su iglesia en todos los tiempos de la historia de la cristiandad y por supuesto a nosotros ahora en el siglo XXI, palabras como estas. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Palabra de Jesucristo. Miren Juan 20:21. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora el 21. Él estaba resucitado apareciendo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y por último, la última cita de este día, que me impresiona mucho y siempre me habrá de impresionar, es que Él dijo: si te reciben a ti en mi nombre, a mí me reciben. Si te rechazan a ti en mi nombre, a mí me rechazan. Pero si alguien rechaza a mí, rechaza al que me envió. El mundo necesita de que más gente vaya a buscar lo que Jesús le ordenó. Veamos el texto final en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Si nos oyen, a Él están oyéndole.
Si nos desechan, a Él están desechándole. Y si lo desechan a Él, desechan al Dios y eterno Padre que le envió a Él. Iglesia linda, si el mundo supiera, si el mundo lo creyera. Por eso ahora Él nos ha encomendado a nosotros la gloria de su santo nombre. Así que para eso entregó el Señor Jesucristo su vida, para tener hombres que vivan para Él y así podamos ser semejantes a Él, para la honra y la gloria de su santo nombre. Amén. ¿Quién dice amén? Vamos, ese aplauso es digno de dárselo al Señor. Tú eres la razón por la cual aplaudimos, Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos. Póngase de pie, iglesia linda, por favor. Es importante, hermanos queridos y hermanas queridas, el no olvidar lo que hoy estuvimos estudiando. El mundo ha sacado del ministerio de la cristiandad a personas muy valiosas. Hemos tenido empleados en el Ministerio de Motivación Cristiana en Canal 27, tan valiosos, pero el mundo les ofrece algo más: dinero. Nosotros no podemos pagar ese dinero. Vivimos de ofrendas. Un ministerio de una iglesia, un ministerio de un canal de televisión cristiano, no tiene anuncios, no tiene dinero propio, es por ofrendas. Y he visto cómo la gente se sale del ministerio y busca más dinero. Y lo he visto con mis ojos. Se alejan de Dios. Mientras que Él está buscando que vivamos para Él, el mundo les dice: no, vivan para ustedes. No hay ningún error. Está en nuestro corazón decidirlo. O yo vivo para el mundo o vivo para Dios. La clave es consagrarnos, dedicarnos a Él, vivir como Él lo pidió. Y le he puesto el ejemplo de gente que yo he visto con mis ojos que no han pecado. Déjeme aclararlo, no han pecado, solamente que no le están sirviendo a Él, sino al mundo. Eso es todo, nada más. Esta mañana, cuando estaba escribiendo mi mensaje el día de ayer, Él me puso en mi corazón que después de lo que ustedes habrían de escuchar y de vivir en su alma, en su espíritu, probablemente Él les haría sentir un deseo de consagrarse más, de dedicarse a Él, digámoslo de otra forma, de renovar sus votos para vivir para Él. Billy Graham era un gran predicador. Hay calles en Estados Unidos que se llaman Billy Graham. En un estado de Estados Unidos, el hall, el auditorium de la ciudad, se llama Billy Graham. Billy Graham es un predicador. Un día le ofrecieron la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. No había hombre mejor candidato para ser representante de una nación que el gran Billy Graham. Él les dijo: no, yo soy de mi Rey y mi Señor. No lo dejaré a Él por ninguna nación. Hombres como Él
está buscando Dios. Hombres que aunque han recibido tantas bendiciones, estén dispuestos a darle a Él todo, su corazón, su vida, sus bienes, sus familias, todo, en lo que Él sigue bendiciéndolos, porque nunca dejará de hacerlo. ¿Habrá alguna mujer, algún hombre en la iglesia esta mañana que aún no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no ha hecho la oración de fe y Él no ha entrado a su ser? Voy a hacer una oración de fe que esté en la Biblia y le voy a rogar que la repita, y en este momento, al hacerlo, Dios puede hacer el milagro del nuevo nacimiento. Diga conmigo el que por primera vez recibe a Jesús: Jesús, te necesito. Sé que soy pecador y me arrepiento. Te pido que me perdones todos mis pecados. Hoy declaro que tú mismo los tomaste en la cruz del Calvario. Moriste en lugar mío para que hoy reciba la salvación. Tu sangre me limpia de toda maldad, y a ti te confieso el único Salvador de mi vida para siempre. Creo que resucitaste al tercer día y eres Dios. Ven a mi corazón por tu Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura a partir de hoy, y sea mi vida para siempre consagrada a ti. Te lo pido con todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén.